Cordial saludo para todos. Nuestro proyecto de aula se titula Estrategia de resolución de problemas con el método de Polya, realizado por Hernán Darío Quintana Blanco y quien les habla Daniel Alejandro Muñoz Durán, practicantes de la licenciatura en Matemáticas, dirigido por el doctor José Francisco Leguizamón Romero y realizado en la Fundación Amparo del Niño de Tunja. Nuestro problema de investigación surge a partir de que la resolución de problemas matemáticos es muy importante, pero los estudiantes colombianos siguen presentando dificultades en este proceso. Además, es motivo de fracaso escolar en muchos estudiantes. Por ende, se consideró pertinente aplicar el método de Polya, debido a que en diferentes propuestas curriculares se afirma que la resolución de problemas debe ser el eje central del currículo de matemáticas y como tal debe ser un objetivo primario de la enseñanza y parte integral de la actividad matemática. De acuerdo a esto surgen las siguientes preguntas de investigación. La pregunta general consiste en cómo implementar una estrategia para la resolución de problemas matemáticos basados en el método de George Polya, y a partir de estas surgen las siguientes. ¿Cómo enfrentan inicialmente el problema matemático las estudiantes de la Fundación Amparo del Niño? ¿Y cómo interpretan las estudiantes la estrategia de resolución de problemas en la vida cotidiana? Respecto a los objetivos, el general consistió en implementar una estrategia de resolución de problemas matemáticos con base en el método de George Polya en estudiantes de la Fundación Amparo del Niño. El método de Polya consta de 4 pasos. El primero, comprender el problema, en donde se deben responder a preguntas como ¿cuál es la incógnita?, ¿cuáles son los datos?, ¿cuál es la condición?, entre otras. El segundo paso es concebir un plan, en donde el estudiante utiliza sus conocimientos, imaginación y creatividad para elaborar una estrategia o un método que le permita desarrollar el problema. El siguiente paso es la ejecución de un plan. Al ejecutar el plan de la solución, se deben comprobar cada uno de los casos, para lo cual es pertinente dar respuesta a preguntas como ¿puede ver claramente que el paso es correcto? ¿Puede usted demostrarlo?, entre otras preguntas. Y por último, la visión retrospectiva. Inicialmente se debe verificar el resultado y el razonamiento, determinando si se puede obtener el mismo resultado pero de forma diferente. Además, si se puede emplear el resultado o el método en algún otro problema. Nuestro trabajo siguió un enfoque cualitativo. La población tomada fueron las estudiantes de la Fundación Amparo del Niño en la modalidad de maternas. Nuestra muestra fueron 10 madres gestantes. Los instrumentos de recolección de información utilizados fueron cuestionarios, talleres, observación participante y grabaciones. En nuestro desarrollo metodológico primero se aplicó un diagnóstico, después se hizo una actividad en donde se realizó un estudio de caso con 2 madres donde se trabajó la resolución de problemas con operaciones básicas. Y por último se hizo una actividad donde se trabajó la resolución de problemas con el tangramo. En cuanto a los resultados de este proyecto de aula, en primer lugar encontramos el diagnóstico. Inicialmente se quiso establecer el nivel académico de las estudiantes, de donde la mayoría se encuentra validando el proceso educativo de educación básica y media, y el restante apenas pudo terminar el grado 11. En cuanto a la pregunta ¿cómo le parecen los problemas matemáticos?, las opciones de respuestas estuvieron entre ni difíciles ni fáciles, difíciles y muy difíciles. En cuanto a la pregunta ¿conoce alguna estrategia para resolver problemas matemáticos?, la mayoría de las estudiantes, exactamente el 71,4%, responde de forma afirmativa. Cuando se indaga más acerca de esta respuesta, nos dicen que estas estrategias son propias, son estrategias de ellas. Por ejemplo, la estudiante 1 escribió que su estrategia era leer y analizar y si es necesario volver a leer el problema, lo resuelve y lo responde. En cuanto a la pregunta acerca de si revisa el proceso realizado cuando llega a la solución de un problema, la mayoría de estudiantes sí revisa el proceso que realiza. En cuanto a la actividad 1 de esta parte de los resultados, la estudiante E8 determinó con facilidad la incógnita, pero se le dificultó determinar los datos y las condiciones dadas, debido a que estos problemas que se trabajaron aquí fue para que utilizaran operaciones aritméticas básicas. Además, esta misma estudiante se centró en determinar qué operaciones debía realizar para resolver el problema, esto en cuanto al paso de trazar un plan. Por último, la estudiante revisó y verificó las operaciones, concluyendo que estaban correctas. Por su parte, la estudiante E2, en el primer lugar, pues determinó la incógnita. Enseguida concibió rápidamente un plan que se basó en realizar una multiplicación. Adicionalmente, la misma estudiante colocó el resultado correcto, sin embargo, la ejecución del plan la realizó en el 4º paso. Se percibe que con ayuda del método, la estudiante tuvo un panorama mucho más claro del problema. Respecto a la actividad 2, donde se utilizó el tangram para resolver problemas matemáticos, la estudiante E2 determinó inicialmente cuáles imágenes iba a realizar.
En la parte de trazar un plan, realizó una observación entre las 7 fichas y las siluetas escogidas para determinar si había alguna relación. Para esta actividad cada estudiante tenía una hoja con diferentes siluetas que se pueden construir con el tangram. En cuanto a la ejecución del plan, la estudiante construyó rápidamente la imagen del murciélago y la imagen del pato, como se puede apreciar en las imágenes. En el último paso afirmó lo siguiente: examiné las imágenes que me hubieran quedado bien y volví a hacerlas, motivo por el cual se concluye que la estudiante examina la solución y verifica el procedimiento realizado, factor que le permite asegurar que su respuesta es correcta. Por su parte, la estudiante de 9 comprendió el problema, determinó que las 7 fichas eran los datos dados y la incógnita era la imagen del helicóptero, la cual ella misma escogió. Esto en cuanto al primer paso. En el segundo paso afirmó que utilizó las 7 fichas, es decir, la totalidad de los datos. En la ejecución del plan, aseguró que todos los pasos que realizó son correctos, pues verificó la solución con la silueta de la imagen. Y en el cuarto paso, sugirió que pueden haber respuestas más sencillas, asegurando que la estética es importante en el desarrollo de estos problemas. Por su parte, algunos estudiantes no consignaron de forma escrita el proceso debido a otras situaciones que tienen que atender de manera inmediata, pues mientras se desarrolla la sesión, pero los investigadores guiaron el proceso de forma verbal. Se puede apreciar que las estudiantes E3, E4, E5 y E7 aplicaron casi en su totalidad el método, respondiendo la mayoría de preguntas, las cuales están asignadas para cada paso del método. Las estudiantes concluyeron que con ayuda del método se logra solucionar los problemas de forma adecuada, pues cada uno de los pasos invita a revisar minuciosamente lo realizado. En cuanto a las conclusiones, en primer lugar, se concluye que la resolución de problemas en matemáticas y la metodología de enseñanza tradicional han provocado concepciones propias en las estudiantes. La utilidad e importancia del método de Polya se determinó gracias a la implementación de diversos problemas en matemáticas, desde problemas con operaciones aritméticas básicas, como en la actividad 1, hasta problemas con figuras como las del tangram, que se lograron en la actividad 2. La implementación de estas estrategias logró despertar el interés de algunos estudiantes, pues se evidenció el proceso riguroso que siguieron para resolver los problemas teniendo en cuenta el método de Polya. El uso del tangram como elemento integrador en la resolución de problemas fue de gran utilidad, ya que gracias a los beneficios de este, como el desarrollo del sentido intuitivo de la geometría y demás, lleva a que las estudiantes afirmen que existe variedad de problemas matemáticos donde es indispensable la aplicación del método de Polya. Por último, esta experiencia fue muy enriquecedora para las estudiantes y para nosotros como investigadores. Estas son algunas referencias de nuestro proyecto de aula. A todos, muchas gracias por su atención.